Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con esta reflexión sobre la alegría del Evangelio. Y le voy a pedir al Señor que nos guíe con su santa palabra. Les voy a leer de la carta de San Pablo a los Colosenses. En el capítulo 4, desde el versículo 2. Oración y noble conducta. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Orad al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la predicación y podamos hablar del misterio de Cristo, por el cual estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Comportaos sabiamente ante los de fuera, redimiendo el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, de forma que sepáis responder a cada uno como conviene. Por lo que se refiere a mí, de todo os informará Tíquico. Palabra de Dios. Para nosotros hablar de la alegría en lo que se respecta a nuestra fe es hablar de un corazón que verdaderamente está convertido, porque no podríamos conocer lo que es el gozo espiritual si no conocemos la conversión en Dios, que es el cambio radical de corazón donde el hombre decide ser de Dios, y ser de Dios en todo momento y bajo toda circunstancia. Ustedes saben que nuestra vida en la iglesia comienza con la religión, como hablábamos ayer. Hay personas que vienen a misa, vienen a todos los eventos religiosos están en la iglesia con Dios, y en la iglesia son de Dios, pero una vez que cruzan el atrio hacia el mundo, ya son del mundo, no son de Dios. Y lo que hacen allá afuera no lo hacen con Dios, solo lo que hacen dentro del templo, y viven una doble vida. Y se les hace natural, normal vivir así, porque la mayoría de la gente crece en una cultura religiosa, pero no en una religión de amor a Dios. Son dos cosas muy diferentes. A veces estamos unidos a tradiciones, a hábitos religiosos, a costumbres, pero no a espiritualidad, o sea, amor a Dios, temor de Dios, unión con Dios. Y esto es lo que falta en la iglesia siempre, no solamente hoy y en estos tiempos tan perversos y tan oscuros, sino que cuando leemos las cartas de San Pablo a las iglesias que él fundó y cómo las dirigía desde lejos a medida que él viajaba, nos damos cuenta de las exhortaciones que él hace a ciertas iglesias que empezaban a confundirse, a ponerle cuidado a evangelios nuevos, a seguir corrientes contrarias al evangelio que él les había predicado. Y nos damos cuenta que esta es la historia sagrada, es la historia humana en la iglesia. Pero entonces, como nosotros vivimos el día de hoy y Dios nos confió este momento de la historia y somos responsables de la iglesia de este momento, la historia sagrada nos sirve como ejemplo, pero no debe ser para nosotros la razón por la cual hacemos o no hacemos lo que hacemos hoy. Porque el llamado cristiano es la conversión radical al amor de Dios. Ese es el llamado cristiano. Cuando vemos la conversión de San Pablo, la conversión de todos los personajes de las escrituras y los santos de todos los tiempos, hay algo particular en ellos, y es que sus conversiones fueron absolutamente radicales, y por eso
se nos dan como ejemplo a seguir, se nos dan como guía, porque es lo que debemos imitar, porque se convirtieron en lo que Cristo predicó, se convirtieron en el Evangelio. Entonces, la alegría del Evangelio es la seguridad de que conocemos a Dios personalmente, porque ha hecho posible que nuestro corazón se transforme de ser un corazón meramente humano, lleno de carencias, debilidades, tendencias humanas, a convertirse en un corazón espiritual que ama a Dios y que busca serle fiel siempre. Y esto es un cambio de vida trascendental, que la persona que logra hacerlo tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza, sin importar las circunstancias que le toquen vivir en esta vida. Porque la alegría del Evangelio, ¿dónde se conoce especialmente? Se conoce en los momentos difíciles. Si una persona es capaz de tener paz y alegría en medio de la tormenta, esa persona está dando testimonio de una conversión real, que es, y ustedes saben eso en la vida de ustedes, de cada uno de ustedes, conocen situaciones en las cuales en momentos bien difíciles de la vida, las personas que actúan con seguridad, sin miedo, sin duda, a pesar de la tormenta, son las que nos dan ejemplo, las que nos inspiran, las que nos consuelan, las que nos apoyan, sobre las que nos recostamos, porque es donde está la fortaleza. Pero esa fortaleza viene de la verdadera fe. Y la alegría del Evangelio es conocer a Cristo. Esa es la alegría del Evangelio. Porque cuando verdaderamente conocemos a Cristo, tenemos paz. Porque si yo creo que el Señor está vivo aquí en este sagrario, que el Señor me llamó por nombre propio para ser parte de su iglesia, que el Señor me conoce y que sabe que estoy aquí en este templo y que conoce mi corazón mejor que yo. Y cuando tenemos esa conciencia, tenemos alegría, porque ese conocimiento de la existencia de Dios en mi vida me libera de todos los miedos que produce la vida carnal, la vida en este mundo material. Este mundo material y sobre todo nuestra mortalidad nos hace personas muy frágiles, muy vulnerables, muy susceptibles, muy inclinadas a lo negativo, al miedo, a la duda, a la angustia, porque eso es lo que produce la mortalidad. Pero precisamente algo nos tiene en este templo hoy, y lo que nos tiene en este templo hoy es nada menos que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace posible que lleguemos acá a este templo a hablar de Dios, que lleguemos a este templo a recibir de Dios luz en nuestra conciencia, fortaleza, gozo y esperanza. Eso es lo que da el Espíritu Santo. Y entonces, cuando nos sumergimos dentro de un Dios vivo y tenemos la certeza de que ese Dios está vivo y de que actúa en nosotros, en todo lo que nosotros somos, hay paz en el corazón. Sin importar lo que estamos viviendo, hay paz, hay gozo, hay esperanza. Y esa es la alegría del Evangelio, porque cuando leemos el Evangelio con cuidado, sacamos conclusiones como esta. El Evangelio siempre está enfocándonos hacia la vida eterna, siempre. Usted lee el Evangelio por donde lo lea y Jesús está enseñándonos cómo aspirar a las cosas de Dios, a las cosas de arriba, a la vida eterna, a la salvación del alma. Eso es todo lo que enseña, todo lo que habla
todos los ejemplos que pone, todas las parábolas, todas son una catequesis, una enseñanza de cómo salvar nuestra alma, de cómo llegar al cielo, de cómo no dejarnos engañar de este mundo temporal. Y cuando entendemos esa lección, entendemos a Jesús y entendemos la vida, y por lo tanto tenemos paz, y por lo tanto hay en nosotros una alegría que nadie nos puede quitar. Como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni las guerras, ni el hambre, ni las persecuciones, ni las enfermedades, ni la miseria, la pobreza, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y eso es cuando nosotros nos atrevemos a verdaderamente vivir para Dios, ser de Dios, convertirnos a Dios. En ese momento comenzamos a sentir en nuestro corazón lo que es el gozo espiritual que se convierte en la alegría de la palabra del Señor, la alegría. Tanto así que cuando usted lee la palabra, siente la alegría porque siente al Señor que le está hablando. Y eso es muy grande, porque hablábamos de que al principio nosotros caminamos con la religión y entonces recibimos la religión y nos acostumbramos a ella, hasta el punto que terminamos aprendiéndonos toda la doctrina de memoria, la liturgia de la misa, la sabemos de memoria, recitamos muchísimas oraciones de memoria y la religión se convierte en algo que nosotros podemos practicar de memoria. Pero de ahí a dar el paso a que no sea simplemente de memoria, sino de que sea una parte interna de nuestro corazón, donde la religión es una con mi corazón. No es mi corazón y la religión, sino que la religión y mi corazón son una sola cosa, porque se unieron por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace posible que la religión se convierta en vida, no solamente en religión, sino en vida. Así de que cuando yo participo en la misa, por ejemplo, no estoy yo allá en esa banca y el sacrificio en el altar. Yo me uno al altar y me convierto en parte del altar, me convierto en una presencia mística en el cuerpo del Señor y soy parte de ese sacrificio. Y esto es muy diferente a estar como espectador allá y el sacrificio celebrado acá. Entonces yo estoy allá celebrando mi religión y sirviendo de testigo de los misterios de Dios en el altar. Eso no es pecado, pero eso es demasiado elemental, porque ahí no hay espiritualidad, ahí tan solo hay religión. Y por eso la alegría del Evangelio se vive con el Espíritu. Cuando entramos en la espiritualidad de nuestra fe, entramos en la esperanza y ya no tenemos miedo, porque lo primero que se vence con la presencia de Cristo en nuestro corazón, cuando estamos completamente integrados a esa realidad de que Cristo es Dios, que vive, que es una realidad, entonces eso nos da seguridad. Eso nos da una fortaleza increíble para enfrentar todos los cambios de esta vida. Tenemos claridad en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y el mundo no nos engaña, porque tenemos un Dios vivo en nuestro corazón, al cual le servimos, al cual le damos el señorío por encima de todas las cosas, y vivimos ese primer mandamiento incondicionalmente. Es lo que vivimos. Yo vivo en Dios y le doy toda mi vida al Señor, y el Señor vive en mí y Él me inspira para hacer lo que Él quiere, que siempre es perfecto. Porque cuando yo separo mi voluntad humana
de la voluntad de Dios, siempre termino haciendo lo que no me conviene, aunque por sentido común piense que es lo que me conviene. Pero como dice San Pablo, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. El Espíritu Santo sí sabe lo que nos conviene, y por eso uno de los trabajos más importantes para alcanzar la alegría del Evangelio es aprender a conocer personalmente la voluntad divina. Y la voluntad divina es nuestra santificación. Dios no quiere más nada que eso. Y si entendemos eso, tenemos la alegría del Evangelio, porque la palabra de Dios nos revela cómo caminar con Él, qué hay que hacer para ser de Él, cómo se puede llegar a la gloria eterna del Señor, cuál es el camino, cómo se distingue el camino del Señor, cómo hago para saber que estoy caminando recto con Dios, que voy por el sendero señalado. Esto no se puede dar si yo no tengo una relación personal con Dios, donde Dios es la figura, la persona esencial más importante de mi vida, donde yo no hago nada, absolutamente nada, sin asegurarme que eso es lo que Dios quiere. Porque entonces, en esa forma, Él es el Señor y yo le sirvo a Él. Y esto es muy importante, porque la religión nos lleva a nosotros a colocar a Dios como nuestro servidor. Porque lo que hace la religión, sin espíritu, sin amor, es que usted viene a la iglesia, usted participa en los sacramentos, usted participa en sus oraciones, pero lo que usted hace es que está pidiendo que Dios le sirva a sus necesidades, a sus intereses, que Dios le sirva a usted. Y esto es precisamente un estado muy elemental, que es lo que tiene el niño con los padres cuando todo lo pide, todo lo recibe y todavía no sabe que tiene que dar, pero para eso tiene que crecer, tiene que madurar y un día se da cuenta que también tiene que dar. Entonces, la religión es un estado primitivo en la relación con Dios, pero tenemos que crecer. No podemos quedarnos ahí tomando leche, tenemos que crecer y dar, aprender a dar, darle a Dios. ¿Y cómo le damos a Dios? Lo primero que le damos a Dios es nuestra voluntad. Eso es lo primero que hay que darle, entregarle nuestra voluntad. Y cuando abandonamos nuestra voluntad en Dios, entonces ya Dios no es aquel que yo lo tengo en mi vida para que me solucione todo, sino que Dios se convierte en mi Señor, a quien yo sirvo, a quien yo adoro, a quien yo tengo como la persona más importante de mi vida. En eso se convierte. Y yo vengo a la iglesia porque lo amo, no porque tengo un interés personal específico, sino que vengo a adorarlo, vengo a amarlo, vengo a darle gracias, vengo a reconocerlo como mi Señor y me siento en paz y tengo gozo y tengo alegría en mi corazón porque estoy con el Señor. Y cuando entro al templo y sé que Él está ahí en ese sagrario, mi corazón palpita porque sabe que estoy con el Señor y que Él está ahí presente. Ese es un nivel que todos debemos alcanzar, porque precisamente la enseñanza de la presencia de Dios eucarística en nuestra vida católica es una preparación, una primicia para nuestra entrada al banquete celestial. Ese Dios Eucaristía que está acá en este sagrario es el mismo Dios que brilla desde lo alto y que es la luz de la Santa Jerusalén del cielo. Ese Señor que está ahí en el sagrario. Y esa debe ser nuestra más inmensa alegría. La alegría de saber que tenemos un sol que brilla desde lo alto y que es tan grande ese Señor
que se hace así de pequeño como un pedazo de pan insípido. Y ahí se encuentra todo el poder de los poderes, está en ese pedazo de pan y está presente acá entre nosotros. Si lográramos un crecimiento espiritual lo suficientemente trascendental, en este momento que estamos en presencia del sagrario, estaríamos en éxtasis, porque la presencia de Dios es la que hace que los ángeles y los santos permanentemente adoren a Dios, porque ellos pueden contemplar su presencia en una forma perfecta, porque ya no están en la imperfección de este mundo. Nosotros todavía no hemos llegado, pero podemos llegar a saborear las primicias de ese reino desde ahora por medio de un crecimiento espiritual perseverante, de una intención limpia del corazón que nos enseña a ser obedientes a la palabra de Dios y por lo tanto comenzar a disfrutar la paz y la alegría que trae el conocimiento de que estamos honrando y adorando a un Dios vivo, que es un Dios que actúa en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque esto cambia todo. Cuando yo me siento acá en una de estas bancas a rezar y a pedirle a Dios que me ayude, y Dios está por acá y usted está por allá, pues ahí hay mucha soledad, ahí hay mucha duda, ahí hay mucho vacío, porque uno como que no sabe si el Señor lo escucha, no sabe si lo va a ayudar, no sabe cómo es que esto funciona, y entonces está separado de Dios, realmente no está unido a Dios en fe. Está tan solo unido a Dios en religión, en costumbres, en una cultura religiosa. El llamado que el Señor nos hace es a que caminemos de la banca hacia adentro de Él, cuando estemos en su templo, que nos adentremos a su amor y nos hagamos uno con Él, para que entendamos lo que Él nos invita a hacer desde la palabra. En la palabra Jesús nos dice en el Evangelio: busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios, y todo lo demás se te dará por añadidura. Si entendemos eso, esa invitación, entonces sabemos que si yo tengo fe tan grande que pueda creer que si yo busco al Señor para que Él me llene toda mi vida y mi corazón, todo mi ser, y esté convencido que al hacer eso el Señor se encarga de todo, eso me llena de paz. Y fuera de eso, eso es lo que alegra al corazón de Jesús. Eso es lo que lo alegra. Ustedes saben que cuando miramos con cuidado la revelación a Santa Faustina Kowalska de la Divina Misericordia, encontramos la ternura de Jesús, tan tierno que le hace escribir abajo de la imagen: Jesús, yo confío en ti. Y nos manda a decir a todos: yo quiero que ustedes repitan esta frase: Jesús, yo confío en ti. Esas palabras salieron de los labios de Jesús. Esas palabras son palabras que vinieron directamente de la divinidad. Es así nos ama Dios, tanto que nos enseña como a niños pequeños a repetir cosas que nos van a beneficiar, que nos van a servir. Y una de esas cosas es esa frase: Jesús, yo confío en ti. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros no confiemos en nada ni en nadie más que en Él. Él no quiere que confiemos en nosotros mismos. Él no quiere que confiemos en ninguna criatura humana. Él no quiere que confiemos en nada ni nadie más que en Él.
porque Él es el único Dios, el Dios verdadero, y ahí está todo. No necesitamos nada más. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos, porque ahí es donde está la verdadera alegría, solo está en Él. Al principio, cuando yo regresé a la iglesia, no entendía mucho por qué teníamos que adorar al Señor, porque yo pensaba, si Dios es todo, el creador de todo, Él no necesita nada, y mucho menos que nosotros lo adoremos. Él no necesita eso. Y un día, estando en el Santísimo, en la adoración al Santísimo, el Señor me enseñó que la razón por la cual Él quería que lo adoráramos es para asegurarse que nosotros no caigamos en la idolatría, porque Él es el único Dios verdadero, y si yo lo adoro a Él, me estoy librando de adorar algo que no es Él: el mundo, los seres humanos, el dinero, mis ambiciones, quién sabe cuántas cosas puedo terminar yo adorando. En cambio, cuando yo entiendo lo que es la adoración a Dios, al Santísimo, estoy ahí purificando mi relación con Él y al mismo tiempo mi relación con el mundo donde yo vivo y con las criaturas. Y me aseguro en mi corazón que ese es Dios, que a ese es el que adoro, que ese es el Señor. Y entonces a nada más le voy a dar culto si yo entiendo a quién es que adoro. Y ese Señor a quien yo adoro me hace libre de la idolatría. Uno de los abismos más grandes que tenemos nosotros mientras vivamos en este mundo temporal es la idolatría. Ustedes se dan cuenta en esta civilización que vivimos, que es una civilización de ídolos falsos. El rico, el artista, el deportista, la modelo, los criminales. Hay muchos héroes en el mundo y estos héroes se convierten en dioses para mucha gente. Y cuando la gente no tiene una relación con Dios a nivel espíritu, entonces quedan esclavizados de los ídolos falsos de este mundo y le hacen culto a esos ídolos. Y esos ídolos son los que les dan vida, porque son como unas marionetas de las aspiraciones que uno tiene. Y por eso la adoración al Santísimo nos da la gracia increíblemente preciosa y poderosa de adorar al Dios verdadero. Y es tan importante entender eso, porque si yo estoy visitando al Señor en el Santísimo, aún cuando estoy en este templo y el Señor está aquí en el sagrario, por eso tenemos esa luz puesta ahí, porque nos enseña que ahí está el Señor. Cuando entendemos eso, sabemos que hay uno que está por encima de todos. Hay uno que es más grande que todos. Hay uno que es más poderoso que todos. Y ese uno que está ahí fue el que nos creó. Es el único que nos ama perfectamente. El único que nos conoce perfectamente es Dios. Y esto transforma nuestra vida, porque entonces nos consideramos hijos de este Señor y ya no tenemos una orfandad existencial, porque la muerte produce el vacío de la orfandad espiritual. La muerte fue causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, que se separaron de la obediencia, se separaron del amor a Dios, perdieron el temor de Dios y cayeron en las manos del diablo, y por lo tanto entró la muerte, y eso causa en el hombre una angustia existencial, un vacío existencial, algo que no lo llena nadie. Lo único que puede solucionar ese vacío
esa angustia, es el amor de Dios, la vida que nos trae Jesús. Y por eso, cuando entendemos lo importante que es reconocer a Jesús como el Señor, comienza a entrar la vida en nosotros y comienza a aliviarse nuestra angustia existencial producida por la muerte. No es fácil caminar por este mundo con una sentencia a muerte como la que llevamos. Somos reos sentenciados a muerte, cada uno de nosotros. Y por eso, si tenemos en cuenta eso y conocemos a Cristo, entonces tenemos la verdad revelada del Evangelio que nos dice: si me obedeces, si caminas recto conmigo, al final de esta vida yo te resucitaré. No morirás, te transformarás. Y esa promesa, que es la promesa del Evangelio, se convierte en vida en nosotros y se termina la angustia existencial y se convierte nuestro corazón en un corazón lleno de gozo y esperanza, y por lo tanto llega la alegría del Evangelio, que es creer que la palabra de Dios es verdad, que Dios no miente y que sus promesas se cumplen. Y entonces la mortandad en que yo vivo, esta mortalidad, ya no me agobia. Yo no soy ya esclavo de la muerte, porque yo tengo la vida en mí que se llama Jesucristo. Tengo la vida en mí. Y por lo tanto tengo la alegría de vivir para Dios. Eso transforma todo, porque cuando yo camino por este mundo mortal, pero con pasos eternos, porque creo en mi inmortalidad en Jesucristo, yo ya no soy una persona natural ni una persona común. Yo soy una persona de la luz, un ciudadano de la luz, y voy para la casa. Voy para la casa del Señor, voy para el reino de Dios y camino con certeza, con seguridad, con valentía, sin miedo, camino con alegría, camino con ese corazón lleno de esperanza. Es una diferencia muy grande para el que camina sin esperanza, para el que camina con miedo, para el que camina angustiado, para el que le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a envejecerse, le tiene miedo a todo, porque no tiene a Dios, porque no está lleno de Dios. Y estoy hablando de mucha gente que es así y vive en la iglesia y practica la religión, y sin embargo viven llenos de miedo, de angustia, le tienen miedo a todo. ¿Y por qué? Porque son solamente religiosos. Por eso, porque todavía no se han unido al Espíritu de Dios, porque todavía no han entrado a la cámara eterna del santuario divino, que se entra por medio de la Eucaristía, se entra por medio de la fidelidad a Dios, se entra por medio de la obediencia al Señor, de cumplir sus mandamientos, de vivir fiel a la iglesia, de ser pequeños y humildes, de ser personas de un corazón noble que se da, que está pronto a servir, que no está quejándose de nada, sino que le está entregando todo a Dios con cariño, y además que tiene paciencia, tolerancia, compasión y caridad en todo lo que hace. Y en esa forma florece en el jardín de Dios un alma que se le ha entregado al Señor, que es el alma de cada uno de nosotros cuando abrazamos la realidad espiritual de nuestra vida, que es Jesús. Y esta es la alegría del Evangelio. Todo lo que Jesús habló en el Evangelio se hace vida en nuestro corazón si entendemos que lo que Él nos quiere dar es la vida eterna, que Él nos quiere dar la vida que perdimos por causa del pecado original. Y esto, al entenderlo, nos damos cuenta de la ternura de Dios, la compasión de Dios
el amor con que Dios nos mira a cada uno de nosotros. Dios nos creó a cada uno de nosotros para que nos salvemos, no para que nos condenemos. Él nos da la libertad de escoger, pero el Señor constantemente durante esta vida terrenal está buscando que nosotros entendamos lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es nuestra salvación. Y por lo tanto, al descubrir que eso es lo que Él quiere, entonces empezamos a seguirlo con convicción, con obediencia a lo que reveló Él, confiados en que el camino que nos señaló es el camino recto hacia donde nos invita Él. Y esto trae una paz enorme, una paz increíble. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha perdido en un bosque, por ejemplo. A mí me ocurrió una vez en Alemania que me perdí en un bosque y se oscureció y fue peor todavía, que llegó la noche y yo perdido todavía. Y de repente, por una razón u otra, terminé en un camino y ya encontré que podía salir del bosque. Mientras estaba en ese bosque perdido, era algo indescriptiblemente aterrador, porque no tenía cómo salir de ese bosque. Y cuando se anocheció, peor, el pánico, todo. Pero una vez que encontré un camino, llegó la paz. Y descansé porque dije, sin importar cuánto tengo que caminar en este camino, ya estoy en el camino. Y este camino me saca de acá. Y precisamente en este mundo nosotros estamos como perdidos en el bosque de este materialismo y del pecado. Y cuando encontramos al Señor, encontramos el camino. Y sin importar lo que tengamos que hacer, cuánto nos toca recorrer, ya tenemos la paz de estar en el camino. Y ya no estamos asustados, ya no estamos preocupados, ya sabemos que todo lo que tenemos que hacer es caminar en ese camino. Y por ahí salimos, por ahí llegamos. Y es importante que esa claridad, esa certeza de que estamos caminando por donde es y vamos a donde es, eso trae solamente paz y alegría al corazón, sin importar lo que tengamos que vivir. Porque mucha gente está en el grave error de pensar que si nosotros somos obedientes a Dios, entonces nada nos va a pasar malo en este mundo. Y ese es un gran error, porque en este mundo nosotros somos moldeados para entrar a la vida eterna. Y cada uno de nosotros debe ser moldeado en una forma particular que solo Dios conoce. Ustedes se dan cuenta la muerte de los apóstoles, que eran los amigos personales de Jesús, a quien Él escogió personalmente. ¿Y cómo murieron? Todos murieron mártires, con excepción de San Juan. Pero a San Juan ya lo habían metido en una paila de aceite hirviendo, de la cual salió más joven y asustó a los romanos. Pero murieron todos mártires y eran los amigos del Señor, con quien Él comió, con quien Él lloró, con quien Él vivió 3 años de vida pública. Entonces, el hecho de que seamos de Dios, que caminemos con Dios, no quiere decir que vamos a caminar por un sendero de pétalos de rosa. No, tenemos que acordarnos que las rosas tienen espinas y que el camino hacia Dios es un camino de sacrificios, de entrega, de mortificaciones, de penitencia, de mucho ayuno en muchos aspectos de la vida, y que esto todo exige un gran esfuerzo, porque como hablábamos ayer en algunas de las reflexiones, hablábamos de que para ser bueno hay que ser valiente, y esto no se nos puede olvidar. Caminar en fidelidad a Dios es caminar decidido
a colocar todo el esfuerzo que se necesita para buscar el bien cada día de nuestra vida. Y la caridad duele, la caridad es una carga dura para el hombre porque por naturaleza nosotros no somos caritativos. Por naturaleza humana nosotros no podemos amar. Quien ama en nosotros es el Espíritu Santo, que es el amor, es el que ama a través de nosotros. Y por eso tenemos que saber cuánto de Dios hay en mí. Y esa es la capacidad que tengo para amar. Yo amo tanto como el divino amor habite en mi corazón. Eso es lo que puedo amar. Entonces, el llamado nuestro para poder saborear la alegría del Evangelio, la alegría de las promesas de Jesús, es llenarnos de Dios, para que desde nosotros podamos amar inmensamente, porque Dios habita en nuestro corazón. Es muy importante que eso esté claro. Voy a terminar con esta lectura del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, desde el capítulo 8, versículo 1, 8:1 de San Lucas. Las santas mujeres. Sucedió después que él pasaba por ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana, y otras muchachas que le asistían con sus bienes. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por la oportunidad de reflexionar en este misterio extraordinario de lo que es la alegría del Evangelio, cuando verdaderamente tenemos una conversión radical del corazón. Amén.